plazo, que es de 6 años. Y también se nos indica la tasa de interés del 9%. Se menciona además que el pago se va a efectuar por medio de cuotas niveladas, es decir, por medio de una anualidad. ¿Alguien va a hablar? ¿Tiene su micrófono activado? Ok. Entonces, esta última información de este párrafo la vamos a marcar ahorita en color amarillo con el propósito de indicar que ya la hemos tomado en cuenta. Nos pasaremos entonces a nuestro cuadro donde hemos presentado los flujos de efectivo. Como pueden ver, están de manera resumida porque hemos ocultado las celdas de donde o las filas de donde ha provenido toda la información. Naturalmente en su examen ustedes van a presentar el detalle de la inversión inicial, ya puede ser en rubros generales, así como en este caso, total de costo de los activos. Esta parte es la que más detalle va a llevar, el paso número 2. Por lo general lo van a hacer de este esquema. En el paso número 3, los flujos de efectivo terminales, que si hay capital de trabajo lo van a poner, que si hay venta de las instalaciones al final lo van a poner y así sucesivamente. La idea es tratar de hacer un trabajo lo más ordenado posible para que ustedes no se vayan a confundir. Bien, para eso nosotros vamos a trabajar un poco con esta tabla. Aquí vamos a hacer la amortización del préstamo. Tenemos la primera columna que dice periodo, porque el préstamo se va a amortizar en 6 años, que es el horizonte de planeación. La cuota va a ser la anualidad que vamos a desembolsar, es un flujo de efectivo de salida. Y la cuota, ustedes saben que está integrada una parte por el abono de capital y la otra parte por el gasto financiero. Estos dos elementos forman la cuota. ¿Por qué los separamos? Porque el gasto financiero es deducible del impuesto a las ganancias. Entonces nos sirve para reducir el pago de impuestos, lo cual es una reducción en los desembolsos de efectivo. Esa es la razón por la cual lo presentamos aquí. Siguiente columna es el saldo de la deuda. Va a partir con el saldo inicial y al final esto debe llegar a cero, una vez que hemos pagado toda la deuda. La última columna va a ser el ahorro fiscal en el pago del impuesto sobre la renta por la utilización del gasto financiero. Adelantándome un poco, ustedes saben que cuando se paga un préstamo, esta columna aquí que se presenta como abono de capital va a rebajar el pasivo del préstamo, o sea que va al balance, este dato, una reducción del pasivo. El gasto financiero, pues, es el importe del gasto por el financiamiento que me han dado y ese gasto va al estado de resultado y ese es un gasto deducible del impuesto, o sea que incide en el pago del impuesto sobre la renta. Ya luego vamos a hacer el análisis de esta columna. Entonces, en este momento vamos a identificar los aspectos principales para el cálculo de la anualidad. Entonces, la inversión inicial, hemos dicho que es 4.560 millones de dólares. Vamos a ver. 4.560 millones de dólares. Es el monto de la inversión inicial requerida. El monto del préstamo, el caso nos dice, es el 30% de la inversión requerida. En este caso, 30% de la inversión inicial. Vamos a solicitar un préstamo por 1.368 millones de dólares. ¿A qué tasa? Al 9%. ¿En qué plazo? En 6 años.
Con esos datos, nosotros ya fácilmente podemos ir a calcular nuestra cuota nivelada. ¿Recuerdan entonces? En el repaso, nos sirvió para calcular estas anualidades, ¿recuerdan? Entonces tendríamos allá el valor presente en esta función CMPD, que es la de interés compuesto. Teníamos un valor futuro, teníamos una tasa de interés, teníamos los periodos, y eso nos daba como resultado el monto de la anualidad. Y así podemos fácilmente determinar el importe de la anualidad. El valor presente, ¿qué es el valor presente? Es el valor del préstamo. En este caso, usted ya sabe que es de 1.368 millones de dólares. El valor futuro es el importe al final del préstamo. Es decir, cero. ¿Por qué? Porque se supone que usted habrá pagado todo el préstamo al final de 6 años. Saldo final de la deuda. La tasa de interés, 9%. Y en este caso es 9% anual, porque el licenciado me dijo que siempre trabajar con tasas anuales. No tiene que hacer ninguna conversión. Eso lo hicimos en el repaso. Pero aquí vamos a trabajar con tasas anuales. ¿Por qué? Porque en este caso N, que son los 6 periodos, 6 periodos que son 6 años. Siempre vamos a trabajar con periodos anuales, ¿verdad? O sea, tasas anuales y periodos anuales. Entonces, el monto del pago va a salir. Ustedes ingresan toda esta información a su calculadora financiera. Yo lo voy a hacer en Excel. Y recuerden que vamos a ingresar en su calculadora si es una anualidad vencida. Vamos a indicarle que es en la letra END, end, vencida o al final. Y si es una anualidad anticipada, begin. En el 99.9 de los casos, para este tema de flujos de efectivo, para efectos de nuestra clase, vamos a trabajar con anualidades vencidas. Entonces, una vez que usted ya le puso a su calculadora la función en vez de begin, entonces una vez que usted ya la puso en o vencidas, ya no va a tener que preocuparse porque no va a hacer, en el caso del examen, ejercicios con anualidades anticipadas. Vamos a hacerlo con vencidas. Y he estado dando estos comerciales simple y sencillamente para que ustedes ingresen estos datos a su calculadora y tengan el tiempo de que la calculadora les dé los valores y de esa manera poder corroborar con lo que yo les estoy presentando aquí. Tendríamos una cuota, ¿verdad?, de 304.954.263.54 dólares. Ese sería el importe del pago o de la cuota anual que estaríamos realizando. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este valor. Le vamos a copiar esta cantidad que aparece aquí, 304.954 millones o 300
304 millones 954.263. Fíjense que el dato de la anualidad a ustedes les va a aparecer en negativo, porque ahí Excel y la calculadora lo que están indicando es que es un desembolso de efectivo, o sea, usted está recibiendo un préstamo al inicio que luego tiene que pagar por medio de cuotas anuales. Ok, en nuestra tabla nosotros vamos a trabajar eso con valores positivos para que por asunto de presentación. Ya veremos cómo lo vamos a trabajar a nivel de flujo de efectivo. Bueno, siguiendo con la tabla de amortización. Entonces, iniciamos el saldo, ¿verdad?, inicial, valga la redundancia, de la deuda, con el monto del préstamo que esperamos obtener, 1.368 millones. Este es el monto inicial de la deuda. Esta tabla de amortización va a ir reduciendo esta deuda hasta llegarla a cero. Siguiente paso. Como ustedes saben que los intereses se calculan sobre la deuda en circulación, pues siempre para calcular el gasto financiero por intereses, vamos a utilizar el saldo de la deuda y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés, que en este caso es del 9%. Entonces diremos, para el primer periodo, igual 9% multiplicado por el saldo de la deuda. Y con eso ya tienen ustedes ingresado el monto de los intereses que pagarían por ese préstamo. 123.120.000. Y como hemos dicho que la cuota de 304 millones está repartida en gasto financiero y abono de capital, y si ya conozco el gasto financiero, pues naturalmente el abono de capital será la diferencia entre la cuota y el gasto financiero. De esa manera, yo restaré a la cuota el gasto por intereses o el gasto financiero. Y tendré que la reducción de la deuda, el abono de capital, sería de 181.834.263.54 dólares. Ese es el importe de la reducción de la deuda. El nuevo saldo de la deuda después del primer abono de capital sería, pues, la resta del saldo anterior menos el abono de capital de este periodo. Y así tienen ustedes un nuevo saldo actualizado. 1.166.165.736.46. Lo demás es un tema repetitivo. Vuelven a multiplicar el saldo de la deuda, en este caso, los 1.186 millones, por el 9% que es la tasa de interés del préstamo. Les da un gasto financiero del periodo 2. Ese gasto financiero, ¿verdad?, lo restan de la cuota y pueden ver que hay un incremento en el abono de capital, una reducción del gasto financiero, porque como los intereses se calculan sobre la deuda en circulación y la deuda en circulación va disminuyendo, el gasto por interés disminuye y el abono de capital aumenta. Si aplicamos el mismo principio anterior,
que al saldo anterior le restamos el abono de capital, entonces nos da el nuevo saldo de la deuda en circulación, que ya disminuyó a 987 millones. Todo lo demás sería repetitivo. Entonces, copio el mismo procedimiento para abajo. Yo les pido que ustedes lo hagan a mano, ¿verdad? Que completen esa tabla de amortización a mano para que la repetición les ayude a grabarse el procedimiento. Si ya lo saben y lo manejan, pues no pasa nada. Pueden ver que por medio de estas fórmulas que hemos ido aplicando, el saldo final de la deuda llegó a ser 0. Porque nosotros lo definimos al inicio. El saldo final iba a ser 0 y que meterle una cuota que permita reducir esta deuda inicial en 6 años, pagando el 9% de interés, cuánto yo tendría que abonar anualmente para que esta deuda llegue a 0. Pues aquí tengo la cuota, aquí tengo la reducción del capital. Si yo sumo toda esta columna, tendré que esta columna es el total de la deuda, que se terminó pagando en un periodo de 6 años. 1.368 millones el importe del préstamo. ¿Cuánto es el importe de los intereses? Todo este valor. ¿Lo necesito para efectos de mi flujo efectivo? No, no lo necesito. Ok. Entonces, ¿qué voy a trasladar a mi flujo de efectivo? ¿Recuerden? Estoy en el paso 5. Entonces, viendo aquí un poco, tenemos el periodo 0, 1, 2, 3, 4 al 6. Veamos los conceptos. Financiamiento. En el financiamiento están los siguientes rubros: préstamo recibido, reembolso de capital, gasto financiero, ahorro en el pago del impuesto sobre la renta por el gasto financiero. ¿Cuántas líneas hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas columnas hay en mi tabla de amortización? La cuota, más abono de capital, más gasto financiero, más saldo de la deuda, más ahorro en el pago de impuestos. Entonces, tengo cada uno de esos conceptos. Tengo el préstamo recibido, el saldo de la deuda, el abono de capital, el gasto financiero y también tengo el ahorro en el pago del impuesto. Todos estos datos se van a trasladar aquí arriba. El importe del préstamo que estoy recibiendo, pues es un flujo de efectivo positivo que yo voy a colocar al inicio, 1.368 millones. Notarán ustedes que si yo hago la resta de los 1.368 millones contra la inversión inicial que se requiere de 4.560, el flujo de efectivo neto como inversión inicial que tendrían que poner los inversionistas sería 3.192. Ese es el monto de la inversión con recursos propios que tienen que financiar los dueños. Porque la otra parte, el banco se la está prestando. Y como el banco les está haciendo un préstamo, entonces ese préstamo hay que devolverlo. Entonces, vamos a irnos aquí abajo. En la siguiente línea. Reembolso de capital. Ya los tengo planteados aquí. De esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo como un flujo de efectivo negativo. El año 1, el desembolso. El año 2, 198 millones. El año 3, 216 millones. El año 4, 235 millones. El año 5, 256 millones. El año 6, 279 millones. Entonces, toda esta fila que dice reembolso de capital representa el flujo de efectivo de salida
relativo a la reducción de la deuda, porque es dinero que está saliendo. Por el otro lado, el gasto financiero, que es parte del desembolso que estoy haciendo, pues se lo pago al banco. Lo voy a presentar con un flujo de efectivo negativo, menos 123 millones, el año 1, el año 2, 106 millones, el año 3, 88 millones, el año 4, 69 millones, el año 5, 48 millones, y finalmente en el año 6, 25 millones. ¿Okay? Esta es la forma en la que se ha ido pagando el préstamo inicial. Aquí abajo pueden ver que dice suma 0. Es decir, todo el préstamo inicial se ha pagado. Ahora, este valor representa el pago que la empresa está haciendo por utilizar dinero de fuente externa. Ahora, fíjense bien, ustedes que han estudiado bastante la contabilidad y han llevado varias clases de impuestos y se les facilita el tema de los impuestos. Ustedes saben que los gastos deducibles reducen el pago de impuestos. Reducen la renta neta gravable, y si la renta neta gravable es menor, entonces el desembolso por impuestos se disminuye. De tal manera que si este gasto lo ponemos en el estado de resultados, nos vamos a ahorrar impuestos por el equivalente al 25% del gasto financiero. El solo hecho de usar ese gasto me genera una reducción en el pago de impuestos. Entonces nosotros aquí, como estamos utilizando una tasa de impuestos sobre la renta equivalente al 25%, entonces el 25% va a ser el ahorro que vamos a obtener por la utilización del gasto financiero. En ese sentido, yo voy a multiplicar el gasto financiero por un 25% que me voy a ahorrar, porque es un gasto deducible de impuestos. Y así voy a hacer en cada uno de los años. Y esto sería lo normal que hiciéramos. Pero, antes de eso, yo recuerdo que en el caso práctico se me dijo que la compañía está exenta del pago de impuestos los primeros 3 años. O sea, que no va a haber ningún ahorro de impuestos porque no tengo que pagar impuestos los primeros 3 años. Ahorro de impuestos sí va a haber en el año 4, 5 y 6 porque estoy obligado al pago de impuestos. Y si voy a pagar impuestos, lo ideal es que aproveche todos los beneficios para no pagar impuestos. En ese sentido, en nuestro cálculo que estamos haciendo, en el año número 1 vamos a poner que la empresa está exenta de impuestos sobre la renta. Igual situación está en el año 2, igual situación está en el año 3. Pero a partir del año 4, 5 y 6 tendría un ahorro en el pago de impuestos de estos 3 valores, que sumados me dan 35 millones de dólares de ahorro de impuestos. Pues es una cifra no despreciable, ¿verdad? Tenemos que tomarla en consideración. Ahora, ¿cómo presentamos este ahorro en el pago de impuestos en el flujo de efectivo positivo? Pues en el primer año, en el primer periodo, no hay ahorro porque no hay pago de impuestos. En este caso, yo lo que voy a poner es que la compañía está exenta de impuestos sobre la renta. Para el siguiente periodo, vamos a alinear primero. El siguiente periodo, ¿bien? La compañía sigue exenta de impuestos. Y el tercer año, la compañía sigue exenta de impuestos. No hay ahorro porque la compañía está exenta del pago.
No hay nada que ahorrar. Pero para el año 4 sí, tenemos un gasto por intereses de 69 millones que me va a generar un ahorro equivalente al 25% del gasto. 17 millones de dólares. En el año 5, 12 millones. Y en el año 6, el último, 6 millones de dólares. Pueden ver entonces que si yo tengo una exoneración, pues sencillamente me ahorré el 100% del pago del impuesto. Pero si no tengo una exoneración, usar los gastos me permite ahorrar el 25% de esos gastos. Paso seguido, para llegar al número 6, el flujo de efectivo financiado, pues resulta un tanto fácil porque pues ya tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4, que es la sumatoria del paso 1, 2 y 3. Y entonces el paso número 6 sería la sumatoria de toda esta información. El paso 4 más la presencia del financiamiento. Aquí tengo 360 millones. Hay un préstamo que hay que pagar. El flujo se baja de 665 millones a 360. Para el año 2 se baja de 710 millones a 405 millones. Y así sucesivamente, ¿verdad? De 860 se disminuye a 555. Y en cada uno de estos años, pues, hay una reducción. ¿Por qué? Porque hay presencia de deuda que hay que pagar. Pero naturalmente se reduce el monto de la inversión. Pues ya tenemos presentado nuestros flujos de efectivo para los proyectos sin la presencia del financiamiento y con la presencia del financiamiento. Nuestras dos evaluaciones que realizaremos en un momento. ¿Tienen alguna pregunta? Yo solo para salir de la duda, el ahorro del impuesto siempre lo vamos a tomar del gasto, nos dice, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Ok. No hay más preguntas, avanzamos. Entonces, voy a ocultar esta sección porque, bueno, es la parte de la tabla que ya no necesito. No la voy a borrar, solo la voy a ocultar para hacer más espacio. Entonces, recordarán que antes habíamos hecho el análisis del proyecto sin la presencia del financiamiento, con los flujos de efectivo del paso número 4, sin el financiamiento que están aquí en la parte de abajo. Y en función de ellos, hicimos una evaluación. Ahora vamos a hacer el análisis de los flujos de efectivo con la presencia del financiamiento. Y a esta columna le vamos a poner el nombre de con financiamiento. Y creo que ya aparecen ahí. Entonces me hace falta la inversión inicial. Aparece aquí, ¿sí? Entonces, la inversión inicial, $3.192.000. Y tengo todos los flujos de efectivo que se presentan en cada uno de estos años. 360 millones, 405 millones, 555 millones, 564, 671 y 4.799 millones.
140.663. Ya tengo todos los flujos de efectivo. Entonces, como ustedes lo vieron en el tema de las técnicas de presupuesto de capital, lo que sigue es fácil. Ya tiene la tasa de rentabilidad mínima requerida, que el ejercicio le está pidiendo, ¿saben? La guía. Los requerimientos, dice. Calculan van, TIR y periodo de recuperación del proyecto puro, es decir, sin financiamiento. Calcular todo eso con financiamiento. Y aquí dice el BAN, TIR, PVP de los accionistas, es decir, con la presencia del financiamiento. 3. Debe presentar su propuesta a la empresa Inversiones América Latina y por qué. 4. Y si la presenta, ¿cómo debe financiar el proyecto? ¿100% con fondos propios o con financiamiento? Las 4 preguntas las vamos a considerar. Entonces vamos a marcar todo esto en color amarillo para indicar que el caso práctico ya hemos utilizado toda la información que está en la guía de ejercicios. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? A determinar el valor actualmente. Ustedes ingresan en su función de cash. En su función de cash ingresan todos estos flujos de efectivo y le ponen una tasa de descuento del 15%. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir utilizando Excel. Tasa del 15%. Ingreso todos los flujos de efectivo futuros. Excel trabaja diferente que la calculadora financiera. Entonces, esta fórmula que estoy utilizando yo probablemente no les funcione de esa misma forma que se metieron los flujos en Excel, en la calculadora. En su calculadora, el primer flujo de efectivo es la inversión inicial. El segundo flujo es el del año 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Con la tasa de descuento del 15%, solo van a ingresar 15. Le piden que le resuelva para valor presente y listo. Van a tener que el valor actual neto es de 523.458.693 dólares con 52 centavos. Si quieren calcular la TIR, la van a calcular después que calcularon el PVP. El PVP es lo primero que van a calcular, porque si calculan la TIR, la calculadora financiera cambia la tasa de descuento y le sobrescribe la TIR. De tal manera que si usted primero calcula la TIR y después el PVP, tiene que ir a cambiar manualmente la tasa de descuento y volverle a poner 15% para que no vaya a generarle un error. Entonces, regresamos. Yo voy a calcular la TIR. Porque aquí en Excel, como los cálculos son individuales, no pasa nada. Me da una TIR de 18.83. Y si alguno de ustedes tiene el PVP, le agradecería que me lo diera. $18.83. Esa es la TIR. Y es correcto. Sí. Y si tiene el PVP, cuando tenga el PVP, me lo regala, por favor.
5.75. 5.75. Ok. 5.75 años. ¿A todo el mundo le da así? Ok. Entonces, tengo 49 personas, de las cuales solo una tenía dudas. Entonces, los 48 restantes tienen claro el tema. El código es amistad, para que lo registren sin mayúsculas, sin espacios. Adelante, Jorge Alberto. Lick, va a subir la presentación, este Excel, Lick. Sí, lo voy a subir. Ok, Lick, gracias. Bueno. Yo el consejo que les doy es que no se confíen. Adelante, Jorge. Perdón, Lick, está como loco mi teléfono. Ok. El consejo que yo les doy, no porque yo les suba las respuestas, que se van a confiar a no estudiar. Porque por lo general los estudiantes dicen, no, eso lo voy a estudiar después, de todos modos ya tengo la respuesta, solo medio lo estudio y ya. Error. Intente hacer el caso práctico usted solito. Ahí tiene una guía con otros ejercicios. Siguen la misma tónica que esta plantilla, pero hay cosas que son diferentes. No se ponga a estudiar a última hora, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar de oyente que estar practicando. Lo ideal es que usted, a la par, cuando digo usted, no me refiero a Jorge, sino que me refiero a todos. Lo ideal sería ir trabajando sobre la marcha, en mano, en varias hojas. Si es rápido en Excel, lo puede hacer en Excel, pero se aprende más escribiendo para que en el examen no lleve sorpresas. Ok. La evaluación, sumamente sencillo. Ustedes pueden ver ahí. ¿Qué forma de cómo vamos a presentar el proyecto? Bueno, en primer lugar, ¿deberíamos de presentar el proyecto? Claro que sí. Vamos a obtener un beneficio. Se va a recuperar la inversión y la rentabilidad va a ser superior a la rentabilidad requerida. ¿Cómo deberíamos de presentarlo? ¿Sin financiamiento o con financiamiento? Sin financiamiento, el beneficio adicional, después de recuperar la inversión y después de obtener el 15% de ganancia, el beneficio adicional serían 290 millones. Pero si lo hacemos con un financiamiento, tenemos un beneficio adicional de 523 millones. O sea, mucho mejor. La rentabilidad crece de 16.6% a 18.8%. 16.67, 18.83. 2 puntos más de rentabilidad, 2.2 más o 2.1 más. El periodo de recuperación es menor. Adelante. Fíjate que a mí la TIR me da 18.75. No sé si es que ingresé algún dato malo. Compare los flujos de efectivo que tiene ahí en la pantalla, si le coincide. Aquí arriba. O lo puede aquí abajo. Lick, yo tengo otra consulta. Sí. Bueno, en el caso de la calculadora financiera, el valor presente neto aparece en notación científica. Entonces, no sé si hay alguna forma de que lo plantee normal o nosotros tenemos que irlo. No, es que eso pasa por esa cantidad
de millones que le puse. La calculadora financiera, ¿qué le está diciendo? Le da un número y le dice por cuánto elevado a la ¿qué? Por 10 Por 10 a elevado la a 8. Y elevado a la 9.09, así. Entonces, lo que ocurre ahí es que lo que está pasando es que el punto de la cantidad que le da la calculadora tiene que correr el punto 9 posiciones hacia la derecha. Y si no le ajusta, tiene que rellenar los campos con ceros. Pero, bueno, este es por el planteamiento del caso. Entonces, les voy a dar un tip, ¿verdad? En el examen yo no le voy a poner ese montón de millones. Le voy a dar un tip. Entonces usted, en lugar de decir 4.560 millones, hágalo en millones. 4.560. Entonces automáticamente ya, mire cómo cambió aquí. Pone 940, 1.000, 1.200, 1.500, 1.700, o sea, en lugar de millones completos con todos los ceros. 2.000. Aquí la depreciación, como yo ya la había metido manual, 152. 40 millones, negativo. ¿Y se fija cómo cambia todo esto? Sí. Aquí vamos a poner todo 1.368. Aquí en el dato de la venta, lo había puesto 4.000. 4.000 millones, 1, 2, 3, 4.000. Cambia. Impuesto de la renta, menos 35.20. Y se ve como que más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a desplegar la tabla de amortización. Ya la había hecho aparte, o sea que la volví a hacer. Y entonces, 4.560. Y esto es porque no tenía vinculadas todas las celdas, ¿verdad? Y no lo hice así para que ustedes fueran viendo de cómo iba escribiendo yo los datos. Una vez que hacen eso, ya los flujos de efectivo les cambian. Y aquí ya le pueden poner los ceros. Y de esa manera no van a tener ese tema de la notación científica. Aquí se hace la evaluación. Y aquí, obviamente, como yo lo transpuse los datos, no lo tengo vinculado, se va a cambiar esto. ¿Por qué lo van a hacer? Con los flujos de efectivo que aparecen aquí. ¿Le da claro la consulta? ¿Y el tip? Sí, gracias. Sí, muy claro. Para su examen yo voy a poner cantidades normales, pues. No voy a poner unas cantidades grandes. Porfi. Bueno, espero que todos se hayan podido marcar la asistencia. El día de hoy terminamos la clase en este momento. Buenas noches. Listo. Buenas noches, Lick. Gracias. Gracias, Lick.